Quizá la República un día tendrá que llorar. Mark es un caso extraordinario. Mark no es enemigo de la República ni amigo de la República. Mark no fue amigo ni enemigo de la dictadura. Mark no fue amigo ni enemigo de la monarquía. Mark no es amigo ni enemigo de nadie. Mark es Mark. El señor Mark en este nuevo régimen está en la misma situación que en los tiempos de la monarquía. Y o la República le somete o él somete a la República. Fin de la cita. Con estas palabras tan premonitorias, el ministro de Hacienda Jaume Carner advertía a los diputados el 14 de junio de 1932 sobre la necesidad de pararle los pies al hombre más rico de España. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en esta tercera entrega de la serie biográfica sobre Juan Marc Cordinas explicaré la guerra que mantuvo con los gobiernos de izquierda de la Segunda República y su fuga de prisión digna de película. Y por supuesto hablaré en detalle de cómo, sin el dinero y los contactos de Mark, habría sido imposible para el bando sublevado de Franco ganar la guerra y establecer una dictadura. Así como de cómo este mercader de la muerte se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, lucrándose de la guerra que arruinó España. Memorias Hispánicas. Juan Marc estuvo muy inquieto en los últimos 2 años de la monarquía de Alfonso XIII, tratando de adivinar el futuro político de España. En agosto de 1930, los republicanos derechistas Miguel Maura y Alejandro Lerroux intentaron convencer a Marc para que les diera 1 o 2 millones de pesetas para una insurrección que combinase una huelga general y un pronunciamiento militar con el fin de instaurar una república democrática liberal. Sin embargo, el multimillonario mallorquín rechazó ayudar a la causa republicana, y eso jamás se lo perdonarían las fuerzas de izquierdas. Al final, para sorpresa de los propios republicanos, se proclamó la República el 14 de abril de 1931 tras la victoria electoral republicana en las municipales y la falta de apoyo a la monarquía de Alfonso XIII por parte de las élites políticas, económicas y militares. 2 semanas después, el ministro de Gobernación, Miguel Maura, ordenó la detención de Juan Marc cuando éste se disponía a irse a Francia. El ministro instó al nuevo fiscal general, Ángel Galarza, a investigar si el dictador Primo de Rivera había concedido el monopolio de tabaco en Ceuta y Melilla a Marc de manera ilegal, sin concurso público. Spoiler, así lo hizo, como vimos en el episodio anterior. Tenéis enlace en la lista de reproducción de la descripción. En junio del 31, el ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, anuló la concesión del monopolio. Se abrieron diligencias, pero el juez encargado archivó el caso y fue casi llorando al fiscal general diciéndole que iba a mandar su carrera judicial al garete si iba a por Marc. Para protegerse con la inmunidad parlamentaria, Juan Marc se presentó a las elecciones constituyentes de junio y salió elegido diputado por Mallorca con su partido centrista liberal. Pero el fiscal Galarza convirtió en uno de sus principales objetivos encerrar a Juan Marc. El mallorquín era un símbolo del capitalismo y la corrupción, un trofeo de caza para el nuevo régimen político. Si un millonario como Marc podía terminar en prisión, la gente creería de verdad que las cosas habían cambiado y que se había producido una revolución. Sin embargo, el Tribunal Supremo estaba compuesto por jueces nombrados durante la Restauración Borbónica y la dictadura primo-riverista, y no procesaron ni a nadie de la dictadura ni al mallorquín por el caso de las concesiones de Ceuta y Melilla. Perdida la batalla judicial, se pasó a la vía política con la creación de la Comisión de Responsabilidades en agosto. Esta comisión se creó con una ley controvertida que, en privado, Manuel Azaña reconoció posteriormente como inconstitucional. Se trataba de un tribunal político que contravenía la separación de poderes entre el legislativo y el judicial, creado con la intención de juzgar a militares, políticos y empresarios vinculados al régimen anterior. Juan Marc se defendió como pudo. Contaba con diputados del Partido Radical de Lerroux que estaban en la comisión y le pasaban información sobre la evolución de la investigación. Intentó sobornar al presidente de la subcomisión que le investigaba y a Ángel Galarza le llegó el soplo de que el mallorquín planeaba su asesinato para intimidar al resto y cerrar el caso. Además, financiaba artículos en medios derechistas para denunciar que la concesión de tabaco en Ceuta y Melilla había pasado a una empresa francesa cuya gestión era nefasta. Incluso usó corruptelas para que Melilla se quedase sin tabaco, presionando así para que le devolvieran rápidamente la concesión. Pero nada era suficiente.
En palabras de Azaña, Marc parecía un gallo viejo y desplomado, mientras que Alejandro Lerroux escribió que todos huían del contacto con él. Pese a ser el hombre más rico de España, lo veían como un cadáver político que terminaría en prisión, y preferían no relacionarse con él para no arriesgar su propia carrera. Y así fue. El 15 de junio de 1932, las Cortes votaron a favor de suprimir la inmunidad parlamentaria de Marc por sobornos e inducción a la prevaricación por sus tratos con la dictadura de Primo de Rivera. Ese mismo día fue detenido y encarcelado en la cárcel Modelo de Madrid, donde permaneció en prisión preventiva de manera abusiva durante más de un año. Marc se sintió muy ultrajado y humillado por terminar en prisión, a pesar del trato privilegiado que recibió. Dispuso de una gran celda a la que se le hicieron reformas para montarse un despacho donde recibir visitas diarias hasta altas horas de la noche de sus colaboradores. No comía comida de prisión, sino que le llevaban platos de un restaurante. Y los funcionarios lo trataban de forma muy servil, como si fuera su señor. A Juan Marc no lo despertaban a las 6:30 como al resto de los prisioneros, y cada día lo visitaban prostitutas para satisfacer su apetito sexual. Pero también hay que decir que la Comisión de Responsabilidades le denegó la petición de ser liberado de la prisión preventiva por motivos de salud, a pesar de que los médicos confirmaron que el mallorquín sufría enfermedades que requerían tratamiento hospitalario. Esto debió sentarle muy mal, y Marc se convenció, no sin razón, de que querían que muriera encerrado. Lo dejaron pudrirse en la cárcel mientras las comisiones de investigación no avanzaban y los diputados trataban otros asuntos más urgentes. Pero el hombre más rico de España disponía de muchos recursos para librar una guerra total al Estado republicano y recuperar su libertad. Desde el mismo día en que se proclamó la República, habían comenzado conspiraciones contra el nuevo régimen por parte de monárquicos y derechistas variopintos. Juan Marc se implicó desde el principio en las conversaciones conspirativas y aportó dinero a esas tramas golpistas tempranas. Por ejemplo, el director de informaciones del periódico conservador de Marc estaba entre los conspiradores de la Sanjurjada, y de hecho, este periodista redactó el manifiesto con el que Sanjurjo pretendía que otros militares se unieran al golpe. El banquero mallorquín incluso pagó deudas de un hijo del general Sanjurjo y sacó de apuros económicos a Alejandro Lerroux. Lerroux, metido en la conspiración, amenazó en julio del 32 a Azaña con que podría producirse una sublevación porque, según él, el gobierno había perdido el favor popular. Un ministro creía que la radicalización de su discurso se debía a las presiones y sobornos de Marc. Pero tras el fallido golpe de estado de Sanjurjo, el gobierno republicano usó sus leyes de excepción para censurar y secuestrar temporalmente el periódico Informaciones, así como ABC y El Debate. Juan perdió la batalla por las armas, pero continuó librando una batalla mediática contra el gobierno de coalición republicano-socialista. La campaña de prensa contra el gobierno comenzó en los periódicos de su propiedad. Defendía la tesis de que estaba siendo perseguido únicamente por no haber financiado una insurrección revolucionaria para instaurar la Segunda República. La derecha quitó hierro a la gravedad de la corrupción, ¡qué sorpresa!, y acusó a los socialistas de querer construirse una imagen de incorruptibles, castigando de forma desmedida a Juan Marc. Y en buena parte eso era cierto. Querían enviar el mensaje de que, por muy millonario que fueras, no podías escaquearte de la justicia. Al pasar unos meses sin mejorar su situación, Marc pagó una generosa subvención para que los derechistas, ABC, El Debate y La Nación se sumaran a la campaña de desprestigio contra el gobierno de izquierdas. Pero lo más sorprendente es que periodistas de Marc y sectores monárquicos sobornaron al director del diario anarquista La Tierra para publicar sus artículos. Por eso algunos de la CNT acusaron con razón a La Tierra de recibir dinero de reaccionarios. Esto demuestra que hay traidores a sus supuestos ideales en todas partes, especialmente si hay dinero corruptor de por medio. En 1933, el grupo editorial de los periódicos republicanos El Sol, Luz y La Voz, de gran tirada nacional, atravesaba apuros económicos porque el gobierno no les permitía subir los precios. Su propietario recibió un préstamo de Marc a cambio de sumarse a la campaña contra el gobierno de Manuel Azaña, con la intención de que los socialistas abandonaran el gobierno y lo encabezara un amigo de Marc como Lerroux. Hasta Ortega y Gasset y Azorín escribieron contra Azaña. Éramos pocos y parió la abuela.
El doctor Gregorio Marañón, buen amigo de Marc, fue a hablar con Azaña para ofrecerle cesar los ataques de la prensa a cambio de la liberación del mallorquín. Muy normal eso de que un doctor se dedique a ser el mensajero de coacciones. Y hoy este tío tiene un hospital a su nombre en Madrid. Es acojonante. Para mediados de 1933, el capitalista mallorquín controlaba casi toda la prensa de Madrid y la utilizaba para desgastar al gobierno. Prensa de Madrid dedicada a intoxicar e intentar tumbar a un gobierno tibiamente izquierdista. ¿De qué me suena? Al gobierno solo le quedaba como aliados el Heraldo de Madrid, el Liberal y el Socialista. La cruzada mediática de Marc contra el gobierno tuvo éxito en desgastar a la coalición republicano-socialista, pero no en su objetivo principal: comprar su libertad. Frustrado por seguir encarcelado en verano del 33, Marc planeó un complot para asesinar al presidente Manuel Azaña y al ministro Indalecio Prieto, a quienes veían como máximos responsables de su cautiverio. Pero finalmente esto quedó en nada. En septiembre se celebraron elecciones de vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales en ayuntamientos. Esto no sería relevante si no fuera porque Marc fue elegido vocal en el Ayuntamiento de Palma. Mallorca era su feudo y además la derecha nacional había convertido a un corrupto, asesino y multimillonario traidor como Juan Marc en un mártir. La derrota de los candidatos republicanos y socialistas fue generalizada y eso provocó la caída del gobierno de coalición. Lerroux formó un gobierno de corta duración con ministros que amenazaron con dimitir si Marc era liberado de su prolongada prisión preventiva. Al ver que su caso no se resolvía ni por la vía política, ni militar, ni por la presión mediática, el mayor contrabandista de España optó por fugarse de prisión. El 19 de noviembre del 33 estaban convocadas elecciones generales. El magnate mallorquín financió la campaña del Partido Radical, su partido republicano de centro de Mallorca, y la CEDA, a esta última con 1 millón de pesetas. Sin embargo, no estaba claro si volverían a ganar las izquierdas, y además tenía nuevas causas judiciales abiertas en su contra, por lo que no quería dejar su futuro a la suerte electoral. Por eso Juan Marc se fugó de prisión el 3 de noviembre. Es hasta cuestionable llamarlo fuga, porque a las 10 de la noche simplemente salió por la puerta principal y ningún funcionario de la prisión se lo impidió. O sea, no es que se manchase las manos cavando un túnel. Fue encarcelado como un señor y salió como un señor. La salida la acordó con el jefe de servicio de la cárcel, quien desde entonces se convirtió en un leal servidor. Este mandó al guarda de la puerta a comprar tabaco antes de que saliera Marc. El funcionario corrupto fue expulsado del cuerpo, pero al instaurarse la dictadura franquista fue rehabilitado y llegó a dirigir 2 cárceles. Marc también fue escoltado por 2 pistoleros que exigió a la FAI, como pago por la multitud de favores que había hecho a los anarquistas, como por ejemplo el pago de fianzas. Parece que la operación de evasión fue organizada por el traficante de armas y agente del servicio secreto británico Basil Sájarov, y los contactos amistosos que Marc tenía en Gibraltar facilitaron su entrada en la frontera. Matilde Reig, la amante y en la práctica pareja de Marc hasta el final de sus días, fue clave en la huida y sirvió de enlace entre agentes británicos y los colaboradores del magnate mallorquín. Y en Gibraltar, Juan Marc no tardó en hacer declaraciones a la prensa, denunciando una persecución política y el trato injusto que había recibido sin pruebas. A los pocos días, Marc abandonó Gibraltar rumbo a París. Allí recibió tratamientos por su reumatismo, porque era verdad que su salud estaba bastante mal en aquellos momentos. Algunos lo acusaron de llevar a cabo desde París una operación contra la peseta que provocó una fuerte devaluación. Sobre este asunto he encontrado información contradictoria, pero no me sorprendería que con lo vengativo y traidor que era, atacara la moneda de su país con tal de desgastar aún más al gobierno y de paso ganar dinero. Las derechas ganaron las elecciones del noviembre del 33 principalmente porque los partidos de izquierda no cumplieron con las expectativas de los obreros con reformas ambiciosas, sobre todo la agraria. Además, los partidos de izquierda se presentaron por separado y los anarquistas hicieron campaña a favor de la abstención, con acusaciones de que esta campaña abstencionista fue financiada por elementos reaccionarios. Juan Marc encabezaba la lista por Mallorca de su partido de centro liberal y salió elegido diputado con algo más de 100.000 votos. Con su inmunidad parlamentaria y la Comisión de Responsabilidades disuelta, el multimillonario regresó a España a finales de marzo de 1934.
El caso por sobornos y evasión fue archivado en el Tribunal Supremo, por estar lleno de amigos de Marc. Con la victoria de las derechas, Juan Marc dejó su actividad política en un segundo plano, ya que sus enemigos no estaban en el gobierno persiguiéndolo, y se centró en gestionar sus negocios desde el Hotel Palace de Madrid. Su paso por prisión transformó a un Marc ya cincuentón en alguien más reservado y desconfiado, que evitaba el punto de mira de la opinión pública y usaba testaferros para todo, para ocultar su gran imperio empresarial. Sin embargo, en 1934, el periodista gallego Manuel Benavides publicó el libro El último pirata del Mediterráneo. Aunque no mencionaba explícitamente a Juan Marc, era claramente una biografía novelada del capitalista mallorquín y una denuncia de la corrupción del partido del Rux. Secuaces de Marc iban por las librerías secuestrando ilegalmente copias del libro, y el magnate amenazó al editor. Se rumorea que llegó a un acuerdo para comprar la mayoría de las ediciones del libro. Durante el franquismo fue un libro prohibido, mientras que en la Unión Soviética era lectura obligatoria para estudiantes de español. Cuando se produjo la Revolución de Octubre de 1934, Juan Marc donó 100.000 pesetas al ejército para ayudar en la represión de los obreros. Poco después vendió su diario de izquierda moderada, La Libertad, porque con la polarización de la sociedad española no tenía sentido ya jugar a dos bandas. Además, ya se había quitado esa careta de capitalista preocupado por los trabajadores. Un año después también vendió Informaciones, su diario conservador y órgano de propaganda de los nazis en España. No es que dejase de emplear a los medios de comunicación para sus intereses, sino que, en vez de ser propietario de periódicos, pasó a invertir capital en las editoras y a financiar campañas específicas en otros diarios para así quedar más en el anonimato. Esa discreción no evitó que surgiera una paranoia en torno a su influencia. Por ejemplo, en el PSOE había una profunda división entre los seguidores de Indalecio Prieto y Largo Caballero, y los primeros acusaban al seminario Claridad, controlado por Largo Caballero, de financiarse con dinero de Marc. Desconocemos si estas acusaciones eran fundadas o difamaciones. En cualquier caso, las cosas estuvieron relativamente tranquilas para Juan Marc durante el bienio contrarreformista, pero en febrero de 1936 se convocaron nuevas elecciones generales. Con todo lo sucedido en el primer bienio, era imposible que Marc se reconciliara con la izquierda. Por eso no sorprende que el hombre más rico de España fuera el principal financiador de las campañas de derechas del 36. Era un lobista capaz de vetar candidatos, como denunció un diputado que quería repetir por Murcia. Los partidos del Frente Popular acusaron a Marc de dar órdenes a gobernadores civiles para cometer fraudes electorales a favor de las derechas y de los centristas. Pero Juan Marc temía la victoria de las izquierdas y volver a ser detenido, por lo que esta vez no se presentó como candidato y se refugió en Francia. En su feudo de Baleares ganaron las derechas y centristas bajo acusaciones de fraude electoral, en contra de la tendencia general, pues la victoria en el resto de España fue para el Frente Popular. Sobre estas elecciones he hecho 2 episodios, incluyendo uno que analiza si la victoria fue fraudulenta. Te recomiendo verlo si no lo has hecho ya, y de paso te recuerdo que te suscribas si eres nuevo y me apoyes en Patreon si te gusta mi divulgación. Viendo que no ganaron por las buenas, muchos en la derecha se convencieron que debían tomar el poder por la fuerza, lo que aceleró e intensificó los preparativos para una rebelión militar. Mientras tanto, más de 1000 familias campesinas ocuparon fincas de Marc en Cádiz y Jaén. Hubo una gran fuga de capitales de ricos españoles, incluyendo a Marc, hacia bancos europeos y estadounidenses. La gran fortuna del mallorquín no estaba tanto en activos físicos como en activos financieros fáciles de mover por todo el mundo, por lo que poco pudieron confiscarle cuando estalló la guerra civil. Además, Juan ya había vendido buena parte de sus propiedades en España en previsión de lo peor, para disponer de liquidez transportable al extranjero. Ahora toca hablar del papel vital de Juan Marc en el golpe de estado del 18 de julio. Como ya he comentado desde el principio, Marc apoyó conspiraciones monárquicas, entre ellas la Sanjurjada. Financiaba la revista Acción Española, cuyos articulistas reaccionarios, como Ramiro de Maeztu y José Calvo Sotelo, defendían una restauración monárquica con una dictadura militar provisional, y justificaban el derecho a levantarse en armas contra un gobierno tildado de tiránico.
A partir de 1935, Juan Marc financió a Falange Española y de la Jones, utilizando a las falangistas como carne de cañón contra izquierdistas y como fuerza de apoyo en una eventual sublevación militar si las izquierdas volvían al poder. Falange no era un partido de masas, simplemente se sostenía con los apoyos de ricos y clases medias temerosas del comunismo y el anarquismo, y favorables al fascismo. A José Antonio Primo de Rivera se le llenaba la boca diciendo que de las primeras cosas que debían hacer si un golpe derechista triunfaba era colgar a Juan Marc. Pero luego bien que aceptó su dinero y también el de Mussolini, por cierto. Sin embargo, la mayor contribución de Juan Marc durante los preparativos del golpe fue actuar como banquero de los golpistas, empleando sus abundantes reservas de divisas extranjeras gracias a sus negocios de exportación e importación y a sus actividades bancarias. Utilizó cuentas bancarias de Londres, Ginebra, Nueva York, Roma y Lisboa para canalizar financiación, tanto durante los preparativos como durante la guerra. En esta historia tuvo un papel protagonista la banca Kleinworth de Londres, de la que Marc era uno de sus principales clientes y accionistas. Este banco inglés era uno de los más reputados de la época y había conseguido muchos clientes del círculo de poder de Alfonso XIII desde los años 20. A través de Kleinworth, Marc facilitó a los conspiradores derechistas un crédito de $500,000 esterlinas en marzo de 1936. Los militares facciosos necesitaban armamento moderno para obtener una ventaja y recurrieron a Italia, con Juan Marc como intermediario para pagarlo con divisas extranjeras, ya que la peseta no era convertible sin autorización del gobierno. Así, el 1 de julio, los golpistas pudieron firmar contratos iniciales con Mussolini para adquirir bombarderos, cazas, bombas y otro material bélico por un valor equivalente a 464 millones de euros de 2024. En unos momentos veremos lo crítico que fue esto para los sublevados. Pero otra cosa importante que hizo Juan Marc en la fase de los preparativos del golpe es poner el dinero para alquilar el avión británico Dragon Rapid que trasladó a Franco de Canarias a Marruecos para tomar el mando del ejército de África. El multimillonario mallorquín y muchos otros conspiradores se instalaron en Biarritz, al suroeste de Francia, tras la victoria del Frente Popular en 1936. Marc ofreció cuidar de las familias de los generales que iban a participar en el golpe, y todos aceptaron enviar a sus esposas e hijos a Biarritz por si las cosas se torcían. Llegó el momento de la verdad, el 18 de julio de 1936, la fecha acordada para iniciar la sublevación militar. Ya al día anterior, Marc ordenó a algunos capitanes de su naviera, la Transmediterránea, que se hicieran a la mar y esperaran nuevas instrucciones. Así, al producirse el golpe, pudieron amarrar los barcos en puertos controlados por los militares golpistas. Los barcos de la Transmediterránea que no fueron confiscados por los republicanos se usaron para aprovisionar y transportar tropas. Los sublevados tenían un gran problema entre manos. La Armada Española permaneció mayoritariamente leal a la República, y de alguna manera tenían que transportar al ejército de África, que incluía a los soldados españoles más curtidos y a tropas marroquíes. Ahí fue donde intervino la poderosa mano de Juan Marc. Por un lado, pagó por los aviones alemanes e italianos, que en agosto lograron el control del espacio aéreo del Estrecho de Gibraltar y permitieron realizar el primer puente aéreo a gran escala, trasladando soldados de Marruecos a Sevilla. Por otro lado, Juan Marc utilizó su flota de la Transmediterránea y su flota de experimentados contrabandistas para burlar la vigilancia de la Armada Republicana y mover hombres y armas, con pocos riesgos gracias a la cobertura aérea proporcionada por la aviación fascista. Si hubieran sido incapaces de transportar al ejército de África a España, los militares traidores hubieran sido aplastados como cucarachas en pocas semanas. En otras palabras, sin Juan Marc, la dictadura de Franco no hubiera existido. Pero esta es solo una de las múltiples facetas donde la intervención del magnate fue determinante. En los primeros momentos de la insurrección, el presidente de Texaco, Torquil Rieber, coincidió en un hotel de Roma con Juan Marc. Rieber, amigo declarado de los nazis, envió un telegrama a 5 petroleros que se dirigían a refinerías españolas con órdenes de que se desviasen a puertos controlados por los rebeldes y que no se preocupasen por el cobro, que Juan Marc lo garantizaba. Ese era el poder de este magnate.
Texaco era la principal suministradora de petróleo de Camsa, la compañía que tenía el monopolio de su comercio en la España peninsular, y esta dejó de abastecer a los republicanos en noviembre de 1936 y se puso completamente al servicio de Franco. Como los suministros de Texaco no eran suficientes para los rebeldes, colaboradores de Marc compraban combustible en Portugal y a la británica Shell en Tánger, ciudad bajo administración internacional. Además, el mallorquín adquiría petróleo y otros suministros en Francia y los enviaba a Tánger, desde donde llegaban a manos de Franco. Ángel Viñas ha anunciado que en 2025 publicará un libro con nueva información sobre las fuentes de combustible de los sublevados, con Juan Marc como protagonista. No te quepa duda de que haré vídeo en cuanto salga, así que acuérdate de estar suscrito y darle a la campanita de notificaciones si estás en YouTube para no perderte nada. Desde París, Marc financió una campaña en la prensa conservadora francesa y otros medios internacionales para crear una opinión pública contraria a que el gobierno del Frente Popular francés ayudara a los republicanos españoles. También influyó para la no intervención en el Partido Radical Socialista de Francia, uno de los partidos del gobierno donde Marc tenía amigos. No es de extrañar que para los republicanos y fuerzas de izquierdas, Juan Marc representase la personificación de la traición de las élites económicas de España contra la voluntad popular del pueblo español. En Portugal, Juan Marc ayudó a establecer la embajada de los sublevados y organizar la logística para recibir armamento de la Alemania nazi y de otros países, porque los sublevados usaban el país vecino como intermediario supuestamente neutral. En agosto, Franco presentó una lista de aviones que necesitaba, pero como los italianos no veían claro que los rebeldes fueran a ganar, exigieron que pagasen al contado. Solo el banquero Juan Marc podía conseguir ese dinero al instante, y desde la banca Kleinwort otorgó un crédito por valor de 10 millones de libras esterlinas. Además, avaló la compra de miles de camiones de Ford y General Motors. Mientras tanto, el legendario traficante de armas Vasil Zakharov, quien había planificado la fuga de Marc de prisión, vendía armamento obsoleto y en mal estado a los republicanos. En mayo del 37, Marc y el duque de Alba visitaron a Mussolini y lo convencieron de no retirar a los soldados italianos, a pesar de la presión francesa para hacer efectiva la política de no intervención. En definitiva, Juan Marc era el gran avalista y conseguidor de cualquier tipo de cosa para los golpistas. No iban errados los del periódico comunista francés L'Humanité cuando se preguntaban si había alguien en todo el campo rebelde que hubiera trabajado más para el fascismo que el pirata Juan Marc. Antes de hablar del rol clave de Marc como el mayor banquero de los sublevados, quiero hablar de su papel en la defensa de su feudo, Mallorca. Allí el golpe de Estado triunfó casi sin oposición, pero desde Cataluña se organizó una expedición que logró reconquistar Ibiza y Formentera y desembarcó en Mallorca el 17 de agosto de 1936. La fuerza aérea y naval catalana era superior, así que el teniente coronel encargado de la defensa de la isla solicitó ayuda a Marc. Rápidamente el capitalista pagó por 3 unidades de cazas, hidroaviones y baterías antiaéreas italianas, que lograron romper la superioridad enemiga y dominar el cielo. Así la operación republicana terminó en un gran fiasco. Los italianos establecieron una base aérea en Baleares con vistas a una posible guerra mundial, para mantener el control del Mediterráneo frente a posibles avances franceses. Con la expedición italiana también llegó el conde Rossi, un fascista conocido por sus acciones violentas y asesinatos de opositores. Enseñó sus tácticas a falangistas locales e instauró el terror en Mallorca, para matar a todos los rojos que pudiera. Entre los muertos por la represión se encontraba Antoni Mariaqués, hijo del antiguo socio de Juan Marc del mismo nombre, por formar parte del partido de Azaña. De nuevo, insisto en la idea de que sin el dinero y los contactos de Juan Marc, la sublevación militar no habría podido salir victoriosa. Esto es especialmente cierto en los momentos más críticos, durante la preparación del golpe y los primeros 6 meses de guerra, porque pocos bancos y financieros estaban dispuestos a asumir el gran riesgo a prestar dinero a unos rebeldes. Fue a partir de 1937 cuando los traidores a España empezaron a reducir su dependencia de Marc, gracias a las conquistas, los botines de guerra, las contribuciones forzosas y la mayor facilidad para conseguir préstamos, a medida que su victoria parecía más probable. Pocos días después de estallar la guerra, el multimillonario se presentó en el cuartel de Mola, en Pamplona,
y entregó un documento detallando las divisas, oro, valores inmobiliarios y acciones internacionales que ponía al servicio de los golpistas como aval para comprar armamento. La cifra ascendía a 600 millones de pesetas, una cantidad extraordinaria que representaba aproximadamente el 2% del PIB de España de 1935. Fue una apuesta arriesgada, pero financiar una guerra también reporta grandes beneficios, especialmente para quienes apoyan al bando vencedor. Las estimaciones sobre la fortuna de Mark en esos momentos son muy variables. Desde los 1.200 millones hasta los 4.000 millones de pesetas, esta última cifra equivalente a más del 10% del PIB de España del 1935. El hijo del general Cabanellas, que fue historiador, estimó que Mark invirtió 1.000 millones de pesetas en la guerra, aunque debido a la opacidad de su fortuna y sus operaciones, los números exactos son difíciles de conocer. A mediados de agosto de 1936, Juan Marc tuvo que abandonar Francia por las presiones del gobierno francés y de los comunistas, y se trasladó a Roma para estar cerca de sus amiguetes de la Italia fascista. Entre agosto y septiembre, Marc depositó 5,5 toneladas de oro en la banca Kleinworth y 178,7 toneladas procedentes de la banca Mark en el Banco de Italia, cuando este banco central solo tenía 240 toneladas en sus reservas el año anterior. Recordemos que, como vimos en el episodio sobre el oro de Moscú, el Banco de España poseía unas 700 toneladas de oro, una de las mayores reservas del mundo. Que un solo individuo como Juan Marc pudiera movilizar más de una cuarta parte de esa cantidad muestra su enorme riqueza. Este depósito de oro en Italia facilitó la compra de armamento, incluyendo tanques y submarinos. Hay que tener en cuenta que en poco más de 2 meses, Marc pagó al contado, y también con créditos, más de un centenar de aviones de la aeronáutica italiana Savoia. Para lucrarse aún más y tener mayor control, el banquero mallorquín se convirtió en el accionista mayoritario de esta empresa. El 14 de marzo de 1937, el gobierno de Burgos ordenó que todos los ciudadanos bajo su dominio declararan y entregaran todo el oro, las divisas y los valores mobiliarios extranjeros para financiar la guerra. A cambio, el Estado les compensaría con su valor en pesetas según el tipo de cambio oficial. En los mercados internacionales, Marc se encargaba de convertir estos activos en avales para créditos. De esta manera, no solo actuaba como banquero con su propia fortuna, sino que también ejercía de intermediario financiero para los golpistas en operaciones de crédito y de cambio de divisas. Unos días antes de este decreto, Franco pronunció estas palabras para responder a las críticas de los medios republicanos sobre la financiación del bando sublevado. Cita: «En nuestras filas se combate por la verdadera y nueva España, una España sin lucha de clases y sin privilegios de castas ni económicos. Los que han prestado su apoyo a nuestro movimiento, como Juan Marc, no lo han hecho por obtener ventajas que en ningún momento se les han prometido. Lo han hecho para que se llegue a una España mejor, y dan su óbolo por una España más justa». Fin de la cita. Juan Marc se debió de reír para sus adentros, porque él se estaba forrando con la guerra. Juan Marc fue un mercader de la muerte, alguien que ya se había lucrado de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Colonial de Marruecos, y la Guerra Civil Española no fue una excepción. En 1943, un diario londinense estimó que Marc era el 7º hombre más rico del mundo, por lo que el mallorquín obtuvo unas ganancias excepcionales con la guerra. Por supuesto, una de las formas en que ganó dinero fue a través de sus actividades bancarias. El astuto banquero mallorquín no es que regalase dinero a los rebeldes, sino que les financió con créditos que quería ver pagados de vuelta y con intereses. Durante la guerra, Marc ya fue reclamando el cobro de algunas deudas, lo que disgustó profundamente a muchos generales y falangistas. El 1 de abril de 1939, el día de la victoria, Franco firmó una ley reservada, que no sería pública hasta 1979, en que reconocía las deudas contraídas por los sublevados como deudas del Estado español. Esto obviamente incluía las de Marc. Debido a las necesidades de liquidez del Reino Unido por la Segunda Guerra Mundial, a finales de 1939, la banca Kleinworth reclamó la devolución de un préstamo por valor de unos 70 millones de euros de 2024. Como no pudieron ni cobrarla ni traspasar la deuda al Banco de Inglaterra, Kleinworth se la vendió a una sociedad de Ginebra creada por Juan Marc para la ocasión.
Más tarde, en 1945, España adquirió los valores del crédito para devolver a los contribuyentes los avales aportados durante la guerra. Esta operación debió de ser solo una de las muchas en las que Marc sacó un buen pellizco. Otro gran negocio del multimillonario fue la venta de tabaco, ya que en aquella época era un bien de consumo para los soldados casi tan necesario como la comida. Sin embargo, quizás el mayor negocio de Marc durante la Guerra Civil fue el control casi total y monopolístico del comercio exterior de la España sublevada. Para recompensarlo por su apoyo financiero y por disponer de una naviera y de contactos internacionales, se le encargó la compra de suministros bélicos, petróleo y otros materiales esenciales para el ejército. Este tráfico de armas le reportó enormes beneficios. Es más, Marc llegó a un acuerdo con Mussolini para crear una sociedad conjunta conocida como SAFNI, que actuaba como intermediaria en régimen de monopolio entre Italia y España. Aparte de ser una de las empresas pantalla para ocultar la exportación de armamento italiano, SAFNI permitía a los italianos acceder a materias primas estratégicas como wolframio, zinc, magnesio, plomo y cobre. El magnate mallorquín ganaba por partida doble exportando productos españoles para obtener divisas extranjeras con las que comprar luego más armas y suministros, y depositando esas divisas en bancos extranjeros. La guerra terminó con la victoria de los fascistas, y así se cumplió la predicción de Jaume Carner. Como la República no sometió a Juan Marc, este terminó por destruirla. Es inevitable pensar que si el gobierno republicano socialista no lo hubiera encarcelado ni comprometido sus intereses económicos en España y el norte de África, quizá Marc nunca habría apoyado un golpe de Estado, y la historia de España habría sido muy diferente. O quizás se debería haber seguido la sugerencia de Indalecio Prieto, quien gritó una vez en las Cortes de 1931 que lo primero que debería haber hecho la República era colgar a Juan Marc en la Puerta del Sol. Aquí termina el episodio de hoy. Dale a me gusta, suscríbete al canal de YouTube y a los dos podcasts La Historia de España y Memorias Hispánicas y comenta si te ha alucinado esta historia, si habías oído hablar del papel fundamental de Marc en la Guerra Civil y qué crees que podría haber hecho mejor la República para evitar que Juan Marc tuviera un rol tan decisivo. Por favor, considera apoyar mi trabajo en patreon.com/lahistoriahispana para acceder a beneficios exclusivos como acceso anticipado a todo mi contenido, aparecer en los créditos y votar temas de episodios. O hazlo a través de las membresías de YouTube o Spotify. También puedes hacer una donación, como ha hecho Federico Rubio, muchas gracias Federico, o comprar camisetas, sudaderas y otros productos en la tienda del programa. Tienes los enlaces en la descripción. En el siguiente episodio de esta serie biográfica sobre Juan Marc hablaré de su rol como intermediario en la operación de espionaje británico para sobornar a generales de Franco y evitar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje. Gracias por tu atención y ¡hasta la próxima!